Perfecto, son las 9:30 horas. Vamos a dar tan solo 5 minutos de tolerancia para comenzar el día de hoy. Pues siempre es importante conocer todo como el cuidado de Healy. Ya le vamos a hablar acerca de la pila. Pues comenzamos. Bien, pues entonces esta capacitación principalmente tiene la parte de ver un poco lo que es Heal Advisor Search, que es una aplicación de terapeuta personal y que iremos explicando un poquito más adelante cuáles serían sus características. Pero antes de entrar de lleno a la aplicación Heal Advisor Search, vamos a ver un poquito algunos principios básicos del funcionamiento de Healy, porque a veces nos preguntan, o nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué tiene que ver una microcorriente? ¿Qué tiene que ver una frecuencia? ¿Qué tiene que ver el voltaje? Y bueno, fíjense bien, el voltaje, la definición real de voltaje sería que es una diferencia de potencial entre dos puntos, es decir, es la forma que tenemos en cómo se mueven los electrones. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un electrón va a estar detenido, es decir, nuestro mundo está rodeado por electrones, partículas. Sin embargo, hay electrones que están estáticos y hay electrones que están en movimiento. Para que puedan estar en movimiento, tiene que darse esta diferencia de potencial entre un punto y el otro. Entonces, para que nosotros lo podamos comprender, visualicemos un auto. Ese auto va a estar detenido. Si nosotros quisiéramos circular en ese auto, tenemos que establecer un camino, ¿no? Por ejemplo, quiero ir de mi casa al trabajo, del punto A al punto B, que es el trabajo, y entonces hay un camino que se establece y entonces ese auto se puede mover. Entonces, ese traslado que hace del punto A al punto B se le llama diferencia de potencial, solamente para que lo tengan en cuenta. Aquí, si yo tuviera una batería, ¿sí? Vean, aquí hay una persona y entonces exactamente este recorrido que hace desde el punto o desde este borne negativo hasta este borne positivo es el camino que se genera y se le conoce como diferencia de potencial. La diferencia de potencial normalmente hace que los electrones puedan circular y esta diferencia de potencial entre el punto A o el punto B, es decir, entre este punto negativo y este punto positivo, se llama voltaje. Y el voltaje se mide en volts. Sin embargo, en Healy nosotros manejamos milivolts, ¿sí? Así como hemos visto en las presentaciones que las células se alimentan de milivolts, exactamente Healy nos arroja milivolts también. ¿Qué es un milivolt? Un milivolt es la milésima parte de un volt, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un milivolt, entonces estamos hablando de 9 milésimas de un volt, ¿sí? Entonces, nada más para que se entienda esta parte. Corriente. La corriente es la cantidad de electrones que pasan por un determinado punto en un segundo. ¿A qué nos referimos con esto? Para entender una corriente, normalmente vemos aquí nosotros un circuito eléctrico que si yo le oprimo a este apagador, la corriente empezará a fluir, encenderá estos foquitos y continuará fluyendo. Es decir, hay un flujo continuo. ¿Y cuándo se va a detener? Cuando yo detenga este interruptor. Si nosotros lo asociamos con Healy, pues bueno, Healy tiene dos bornes, como ustedes pueden apreciar, un más y un menos. Y entonces hay una persona. La diferencia de potencial, ¿cuál sería? Bueno, los electrones van a estar en mi Healy, sin embargo, para que pueda surtir efecto o esos electrones puedan avanzar, necesito el voltaje o la diferencia de potencial, que se establece a través de estos dos puntos. Establezco el camino de los electrones a través de mis cables que tengo dentro de mi Healy. Entonces, estos me ayudan a establecer el caminito de los electrones, el cual pues va a recorrer desde un borne negativo hasta un borne positivo. Entonces ahí se cierra el circuito, hay una diferencia de potencial entre el más y el menos, y hay un flujo de electrones que están fluyendo precisamente por este circuito. Ahora, esta es la cantidad de electrones que pasan por un determinado punto en un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien pusiera una lupa muy potente en uno de los cables y en un segundo viera cuántos electrones están pasando o cuánto es la corriente, estaríamos midiendo un amper. ¿Qué quiere decir un amper?
Un ampere quiere decir que yo estaría visualizando aquí 6.25 quintillones de electrones. Es decir, muchos electrones, muchas particulitas que están fluyendo en un segundo en un punto. Imagínense cuántos electrones estarán pasando en cada punto. Entonces, son muchos electrones. Pero alguien nos ha dicho que en Healy manejamos microcorrientes. ¿Qué quiere decir las microcorrientes? Bueno, después del ampere, una unidad más pequeñita es el miliamper, es decir, una milésima de ampere. Pero si nosotros manejamos microcorrientes, entonces estamos hablando de microamperes. ¿Qué es un microampere? Una millonésima de ampere. Es decir, una corriente muy pequeñita todavía. Y entonces de esta manera yo puedo entender que por mi cuerpo están pasando, hagan de cuenta, 6.25 quintillones de electrones entre 1.000.000, ¿sí? Y ese número de electrones estarán pasando por mi cuerpo cada segundo. Entonces, imagínense todos los electrones que fluyen a través de su cuerpo. Bueno, de esta manera, pues estaremos visualizando precisamente toda la parte de el voltaje y la corriente. No sé si hasta aquí haya alguna duda. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No hay manos levantadas, Daniel, ni nada en el chat. Ok, bueno, entonces esto de manera rápida nos permite entender simplemente cómo Healy, a través de la terapia de microcorrientes, que es la aplicación rosa, estará mandando precisamente amperes, prácticamente estará mandando electrones, ¿sí? Y esos electrones estarán fluyendo por mi cuerpo. Bien, ahora veamos una de las características que es muy importante. Muchos de ustedes ya tienen su Healy. Y dentro del Healy, algo importante que tendríamos que ver es esto. Mi voltaje de entrada, es decir, 5 volts y 0.1 ampere. Es decir, esto es lo que come mi Healy. Come Healy precisamente para poderse alimentar y estarme a mí nutriendo de terapias o de microcorrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo tengo que conectar cada cierto tiempo a un conector, a un cargador, a un alimentador, ¿sí? Bueno, normalmente le llaman eliminador de 5 volts. ¿A qué corriente? Normalmente a 0.1 amperes. Entonces, este es el voltaje recomendado para que su dispositivo tenga las óptimas características de duración. Bien, ¿cómo lo sabemos? Bueno, si ustedes observan, yo aquí tengo un cargador, déjenme rápidamente ver aquí, Entonces, aquí yo tengo un cargador, claro, hay diferentes tipos de cargadores, pero siempre en los cargadores vamos a tratar de encontrar algunas letras que en este caso sí se ven, ¿sí? Aquí como ustedes lo pueden ver. Lo que me interesa saber de este cargador es cuánto me va a entregar a mí. Y normalmente este cargador tengo que ver su salida. Entonces, siempre en el cargador, aquí se los voy a mostrar, hay una palabra que dice salida. Aquí lo pueden ver. ¿Sí lo visualizan todos? ¿Sí se alcanza a ver, señorita Gina? Que lo estoy colocando. Sí, sí se ve en el cuadro rojo. Ajá, ahí dice salida. Y entonces me dice que a la salida me va a entregar ¿cuánto? 5 volts. 5 volts. Estos 5 volts corresponden con el voltaje que me está pidiendo Healy para que yo lo alimente. Ahí está. Y después me da la corriente. Aquí la corriente me dice 1 ampere y Healy me está pidiendo 0.1 ampere. Quiere decir que este dispositivo me está dando corriente de más, pero eso es bueno hasta este punto. Entonces, este cargador, este eliminador, ¿sí? Es un eliminador adecuado, ¿sí? Para que yo lo pueda conectar a mi dispositivo Healy. Hoy en día hay cargadores que se les conoce como cargadores de carga lenta, de carga mediana y de carga rápida. De hecho, en su celular, si ustedes tienen un cargador de carga rápida, su celular se los va a cargar en 30 minutos, ¿no? Normalmente, un 80%, 90%, en 30 minutos ya estará ahí potenciado. Pero si ustedes ponen un cargador de estas características, se va a tardar como 4 horas en cargar su celular. Sin embargo, el celular tiene
las características adecuadas para soportar ese nivel de alimentación de un cargador de carga rápida. Pero supongamos que a mí, yo tengo un cargador de carga rápida, ¿qué va a suceder si lo conecto con mi Gili? Pues obviamente lo va a cargar en una hora quizá. Y eso podrá ser bueno para muchas personas, sí, porque va a decir, pues yo ya lo necesitaba porque iba a dar una terapia. Ok, está perfecto, me puede cargar mi Gili de manera rápida. Pero ¿qué va a pasar con la batería? La batería yo la estoy alimentando de más, ¿sí? Entonces, la batería come despacito, pero si yo de repente le meto mucha comida, pues obviamente va a llegar un momento en donde la voy a empezar a saturar y la batería se va a empezar a sobrecalentar y el sobrecalentamiento hace que la batería se empiece a inflar, se empiece a inflamar. ¿Sí? Así como nuestro cuerpo, exactamente le pasa lo mismo a la batería. Claro, no va a sufrir muchas consecuencias en un instante, pero si la batería normalmente me podría durar 5 años, entonces si yo hago esto de estarle conectando cargadores de carga rápida, ahorita les voy a decir cuáles son las características de un cargador de carga rápida, entonces esa batería va a estar inflándose cada vez, y va a llegar a un punto en donde se va a reventar. Y entonces ya no va a servir esa batería. Entonces, quizás en lugar de darme una duración o un tiempo de vida de 5 años, ahora me va a dar un tiempo de vida quizá de 3 años o de 2 años, ¿no? Depende cómo lo esté cargando y utilizando constantemente. Bueno, entonces, esta es la característica de un cargador de carga, digámoslo así, carga normal, carga lenta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O Solo alguien hay tiene? sí, hay una pregunta, espérame, digo ahorita. No, pero es relacionado al punto negativo con el cuerpo, al punto negativo positivo. Entonces, si quieres al Esto, ratito que termine. sí, ahorita lo vemos esa parte. Bueno, entonces ya vimos esto. Entonces, algo importante en un cargador es la corriente de salida. Esta corriente de aquí es muy importante, ¿sí? Aquí me está dando un amper. Un cargador de carga baja normalmente está de 1 amper hacia abajo. Entonces, este es el adaptador adecuado para mi dispositivo Gili, ¿sí? Si ustedes de repente dicen, oye, yo en mi dispositivo Gili veo que no tiene 1 amper, veo que tiene, déjenme aquí les voy a decir cuánto, veo que tiene ya sea 2 amper o a lo mejor 1.5 amper, ¿sí? O quizá 1.25 amper. Puede ser que esos valores los tengan. Es decir, mientras su corriente esté por debajo de 2 amperes, lo consideraremos, entre 2 amperes y arriba de 1 amper, lo consideraremos como un cargador de carga media, que todavía es adecuado para mi dispositivo Gili. ¿Sí? Sí, Sin embargo, si yo tuviera un dispositivo, un cargador, que de repente me dice, mira, tu Gili tiene 3 amperes. Bueno, hay hasta 5 amperes, que son los de carga súper rápida. 3 amperes, bueno, 4 amperes. 3 amperes. O incluso 2.5 amperes. Entonces, si yo le pongo un cargador con estas características, este es un cargador de carga alta. Y entonces, si mi cargador tiene estas características, si me da 5 volts, pero me da 5 amperes o 4 amperes, o de 2.5 para arriba, le estoy agregando o le estoy dando más corriente de la que necesita mi Gili. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? La batería. ¿Se entiende esto hasta aquí? sí, levantó la mano María Luisa Solís. ¿Me permites activarle su micrófono? Adelante. Gracias. Adelante, María Luisa. Lo que pasa es que me quedé con la pregunta anterior de cuáles son los volts que entran en el Gili. Ujú. Aquí está. Gili me pide, de hecho aquí lo vemos, miren. Aquí me dice Gili necesita 5 volts. ¿Sí lo alcanza a ver? 5 volts. Ajá, y fíjense que aquí en mi dispositivo, aquí en la salida, exactamente aquí dice salida, es decir, lo que me entrega este cargador, ¿cuánto me está entregando?
Ajá. 5 volts. Ok. Entonces, es adecuado. ¿Sí estamos de acuerdo? Si Sí, yo llego- lo sí, que sí, pasa es que yo tengo, a ver, yo tengo y, y yo lo conecto con, un cargador pues, de teléfono, quizá. sí, con el cargador del teléfono. Ah, pues Ujú. exactamente en su cargador de teléfono tiene que ver que digan estas letras y que diga 5 volts. Porque Ok. quizá también otra de las características es que hay cargadores que también son de carga rápida que me entregan 10 volts. Y sucedería lo mismo. Le estoy dando más alimentación a mi Gili de la que necesita. Ah, ok. Por Sí, a lo ejemplo, mejor sí es de carga rápida. Ok. Lo voy a revisar y voy a cambiarlo. Sí, sí, para porque. que la pila no se dañe. Por ejemplo, yo tenía un cargador para Sí. iPad y yo lo usaba para mi Ujú. celular y yo la más feliz porque cargaba veloz y decía, tengo el mejor cargador. Y bueno, el Claro. ingeniero ya me hizo ver que estoy dañando la pila de mi Gili y de mi celular, Ok. por ejemplo. Ah, ok. Bueno, sí, muchas gracias. Bien, entonces, si aplicáramos 9 volts, se daña. Si aplicaban a cuánto, 9 9. volts. no se daña en el instante, pero a largo plazo, pues la vida se acorta. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Un Gracias. gusto. Bien, entonces ya estamos viendo esta parte y ya vimos lo importante de un cargador. ¿Sí? Entonces, siempre tener en cuenta este parámetro de salida, 5 volts, 1 ampere, 5 watts, ¿no? Esta es la potencia que normalmente me da este cargador, entonces es lo adecuado. Bien, ahora otro parámetro que también vamos a ver aquí es la salida de mi Gili. Ahora, ¿cuánto me da Gili? Hagan de cuenta que ahora este es un cargador y yo como persona soy el Gili. Este Gili, ¿con cuánto me va a alimentar a mí? Ah, pues ahora tengo que ver el parámetro de salida de mi Gili. Si ustedes observan, Gili dice, te voy a dar más o menos 10 volts, ¿sí? Aún así, más o menos 10 volts sigue siendo un voltaje bajo, no es peligroso para una persona, es decir, no se va a electrocutar, ¿sí? Cosa diferente a que si ponen sus dedos en un contacto eléctrico, ahí sí es peligroso que lo coloquen, pero aquí no. Entonces, más o menos 10 volts. Y este parámetro también es importante, más o menos 4 miliamperes. ¿Por qué es importante este parámetro? Porque es la corriente máxima que me puede entregar Gili. Cuando ustedes ponen un programa de microcorrientes, siempre que ponen un programa, les aparece un indicador que dice más 15%, bueno, menos más, y un valor que va indicando que puede subir o bajar. 15%, 20%, 30%. Ese es el porcentaje de corriente o de potencia que yo estoy agregando. Entonces, si 4 miliamperes es lo máximo, yo podría decir entonces que si en mi dispositivo Gili, en un programa de terapia, yo pongo el 100%, Gili me está entregando mis 4 miliamperes. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a bajarle? Porque tampoco es recomendable que ponga mi dispositivo Gili al 100%, porque sucederá lo mismo. Estoy forzándolo. Y ahora no estoy forzando la pila, estoy forzando al dispositivo, al sensor, al procesador del dispositivo y también su tiempo de vida empieza a cortarse. Es como si ustedes de repente van a correr todos los días y 100 metros los corren en una hora, pues está bien, es una distancia adecuada y ustedes van caminando paso a pasito y 100 metros lo hacen en una hora. Pero ¿qué pasa si entonces alguien los obligara a decir 100 metros los vas a correr en un segundo? Pues obviamente quizá lo logren, pero va a ser mucho desgaste. Y entonces en una semana, pues van a caer súper rendidos y obviamente su tiempo de vida se va cortando, ¿no? Bueno, no su tiempo de vida, sino su tiempo de resistencia. Es lo mismo que pasa con Gili. Entonces, no es recomendable que sus programas los pongan al 100%. Si yo pongo el 50%, que es la mitad, ¿cuánto estaré recibiendo yo? 2 miliamperes. Entonces, este valor es el adecuado, ¿sí? Como valor máximo. Yo siempre les digo, el 50% es el valor máximo que tú debes de poner. Si hay casos en donde el 50% no me responde, tengo que subirlo al 60, al 70, al 80, pero muy raras ocasiones ponerlo al 100.
Hay personas que dicen, es que yo no siento nada. No te preocupes, no vas a sentir nada porque a lo mejor no eres tan sensible, pero con el 50% estás pasando corriente. Ahora, si yo lo pongo a un 25%, ¿cuánto estoy recibiendo? Pues un cuarto de la potencia total, es decir, estoy recibiendo 1 miliampere. En microcorrientes serían 100 microamperes, ¿sí? Entonces, esto es excelente, es una microcorriente que yo estoy recibiendo en el cuerpo. Y entonces, observen, es 25% es lo adecuado. Yo normalmente siempre les recomiendo entre el 25 y el 35% poner una terapia, 50% como máximo. Y esto lo digo no desde el punto de vista holístico, sino desde el punto de vista técnico, ¿sí? En donde entiendo al dispositivo y sé que el dispositivo con estas características me va a durar mucho tiempo. Voy a extender su vida. Y creo que todos lo que queremos es extender la vida de nuestro dispositivo Gili. Entonces, yo recomiendo siempre poner un tope del 50%. Y lo ideal entre el 25 y el 35%. Te pregunta Marta Trinidad. El instructivo indica que cuando usas el coil debe ser 100%. ¿Es correcto? Ok. Cuando yo utilizo la bobina de coil, esta es una bobina que necesita un máximo de voltaje y un máximo de corriente para generar campos muy grandes. Por eso es que de repente me dicen, si tú pones tu coil, pon el 100%. Eso es adecuado, pero ahí hay una protección que también me la está dando mi dispositivo coil. Es decir, yo estoy mandando el 100%, pero coil es una bobina, es un toroide que está generando un campo magnético que a la vez está protegiendo a mi dispositivo Gili y a la vez me está protegiendo también a mí, ¿sí? Pero claro, como lo estoy poniendo al 100%, ¿qué creen que va a pasar? La batería de Gili, en lugar de durarme quizá 7 horas o 5 horas de duración, me va a durar la mitad, quizá 3 horas, porque estoy dando una terapia a la máxima potencia, ¿sí? Y obviamente el coil consume mucho voltaje y mucha corriente para generar todos esos campos redundantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta Elda que no, dice el mío, pero no sé si se refiere a su A su cargador. dispositivo, a su cargador. Dice 5 volts igual a 2.0 amperes, 10 watts. Ese todavía está dentro del rango de medio a bajo, entonces ese está todavía bien para cargar el Gili. ¿Sí? Ok, Todavía es adecuado. gracias. Pero si pudieran conseguir uno con las características que vimos, de 1 ampere en lugar de 2, sería Sí. lo ideal, ¿no? Ok. Pero este todavía es adecuado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No, ingeniero. Ok. Adelante. Bien, entonces, lo ideal es que cuando nosotros ponemos una terapia, normalmente nos vamos a encontrar, bueno, tenemos nuestro dispositivo Gili, tenemos el cuerpo humano y normalmente el cuerpo, vamos a poner un programa y vamos a ver un circulito avanzando. Ese circulito puede tener 3 colores, color blanco, color negro o color gris. Pero bueno, algo importante es que cuando yo aplico la terapia, aquí aparece que Gili me dice, te voy a dar más 4 miliamperes o menos 4 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la terapia ustedes van a encontrar de repente un valor aquí que dice progreso. Y el progreso puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si el progreso es positivo, entonces Gili estará entregando 4 miliamperes positivos. Y eso indicaría que la corriente está fluyendo de esta manera. Así está fluyendo toda la corriente por mi cuerpo. Es decir, los electrones están entrando por el brazo derecho y están saliendo por el brazo izquierdo. Entonces, este es el caminito que va siguiendo mi circuito. ¿Qué pasa cuando de repente mi cuerpo dice, no, ¿sabes qué? No necesito una corriente positiva, porque cierto órgano, ciertas células, ciertas vísceras o ciertas células de mi cuerpo necesitan una polarización negativa? Entonces, el sensor cuántico hace un cambio y dice, ahora necesitamos menos 4 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto?
que ahora Healy automáticamente hace un cambio de polaridad. No tenemos que cambiarnos los cables. Entonces, Healy, de esta manera, hace el cambio automáticamente. ¿Y qué creen? Esto lo voy a ver aquí, porque ahora me está diciendo menos 16% de progreso. Cuando aparece este menos, lo que me está indicando es que hubo un cambio de polaridad. Y que ahora en lugar de ver de 0 a 100%, estaré viendo desde menos 0, desde 0 hasta menos 100%. ¿Hasta aquí esto queda claro para todos? No hay preguntas y no hay manos levantadas. Bueno, entonces con esto ya vamos avanzando. Bien, ahora, una vez que vemos esto, ¿por qué aparece el círculo negro? El círculo negro aparece por 4 cosas. Una puede ser una mala conexión. ¿A qué se puede deber una mala conexión? Uno, cuando yo utilizo mis pulseras, ¿dónde están mis pulseras? Aquí está mi pulsera, aquí está. Entonces, cuando yo utilizo mi pulsera, hay ocasiones en donde de repente, quizá por la rapidez, no conecte bien el cablecito o el borne a el clip de la pulsera. Entonces, puede ser que haya un falso y ese falso puede estar generando ese círculo negro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente asegurarme siempre que esté trabajando con este valor. Segundo punto de mala conexión. Todo está bien conectado. Mis dispositivos, mis cables, los bornes, pero aún así se mantiene en círculo negro. Entonces te recomiendo hacer lo siguiente. Desconéctalo ya sea de tu electrodo o de tu pulsera y del lado del conector, aquí este lado, colocas tu dedo. No te va a pasar nada, no te preocupes, no tengas miedo. Y el otro borne también lo desconectas y lo colocas a tu dedo. Esto es suficiente para que se haga una conexión y entonces determinas si tu círculo negro cambia a blanco. Si cambia a blanco, está bien, quizá entonces necesites más potencia. Si siguen en negro, quiere decir entonces que hay un problema con tus cables. ¿Sí? A lo mejor haya un falso en alguno de los cables, ya están muy viejitos porque los mueves mucho o porque los traes de arriba para abajo y quizá ya dieron su vida útil. Entonces hay que conseguir otros cables. ¿Sí? Otro caso de mala conexión, los electrodos, cuando nosotros nos los colocamos, hay ocasiones en donde ya pierden ese pequeño gelecito. Ese gelecito que tienen, o como pegamento, es un pegamento especial, como electrolito, que al unirse a mi cuerpo, hace la conexión o permite que los electrones precisamente estén fluyendo por mi cuerpo. Si de repente ves que hay una mala conexión con los electrodos, entonces quiere decir que ese electrodo ya no te sirve muy bien y lo tendrás que cambiar por otro que sí tenga ese gel de conexión, ¿no? Entonces, solamente hay que tener esos cuidados. ¿Y por qué aparece qué indica esta franja negra? Bueno, Healy tiene un sensor y entonces ese sensor manda un electrón o manda una corriente de prueba y del otro lado la recibe. Y entonces, si recibe esos electrones, dice, ok, están fluyendo los electrones y mantiene en negro. Pero vamos a suponer que de repente manda 5 electrones y del otro lado no llegó ninguno. ¿Qué sucede? Este círculo negro es un indicador de decir, oye, los electrones no están fluyendo por tu cuerpo. Hay algún problema, ¿sí? Entonces, verifica tu conexión. Entonces, esto es lo que significa este sensor de color negro, ¿sí? Que el sensor está mandando información y tú de repente pues no la estás recibiendo. ¿Sí? Un ejemplo práctico es, haz de cuenta que estás en tu casa, de repente mandas a alguien a la tienda, dices, ve por un agua, ¿no? Y esa persona, pues uno calcula, dice, en 10 segundos va a regresar. Pero la persona no regresó en 10 segundos, ni en 1 hora, ni en 2 horas. Entonces, pues hay una mala conexión o una mala comunicación, es decir, algo pasa porque no está fluyendo esa agua, ¿no? Entonces, si esa persona regresara en 10 segundos, dices, ok, la conexión está adecuada, la comunicación es adecuada y tengo mi agua. Esa es la primera opción. La segunda opción, la sensibilidad de la persona es muy baja. Hay personas que tienen una sensibilidad en su piel muy baja. Es decir, su piel es muy delgadita, muy fina. Y entonces, ustedes le ponen una microcorriente de un 10% y la persona lo siente inmediatamente.
¿sí? Si, imagínense si le ponen el 90%, esa persona les dirá que está sintiendo un piquete muy molesto en su mano. Entonces, si la sensibilidad de la persona es baja, pues la potencia debe ser baja. Pero si la sensibilidad de la persona es muy alta, quiere decir que entonces la piel de la persona puede ser muy gruesa o puede no tener una hidratación adecuada por los electrolitos. Entonces, por más que yo le suba incluso al 100%, no, quizá no tengamos una adecuada conexión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer de la misma manera esa prueba que yo les recomendé, con los cables de los conectores, colocarlo en los dedos y visualizar si esa persona realmente está ahí, ¿no? Si esa persona dice, es que no siento nada, le dices, a ver, saca tu lengua, y le ponen los electrodos en la lengua, y si da un brinco, es que sí están sintiendo la corriente, ¿no? Entonces ya le van a decir, ah, mira, ya ves cómo se está sintiendo, solo que por tu piel, como es una piel seca, sin humedad, entonces, pues no lo sientes de esa manera. Entonces, esa es una buena opción para las personas que dicen, es que no siento nada. Colóquenle los electrodos en la lengua y van a ver cómo sí sienten. Claro Otra que sí. opción, ¿cuál es la ubicación correcta de los electrodos? Ujú. Señorita Gina. No, no, adelante. Esa era la pregunta de Marta Trinidad. Que cuál era No, la... pero digo, ¿gusta usted contestarla? Ah, pues lo que estoy, si gustan ver su pulsera, la pulsera abarca pues todo, o sea, todo donde te lo vayas a colocar, tobillos o muñeca, lo abarca todo. Entonces, ya sea donde toman el pulso o arriba va a ser distinto. El efecto, la entrega de los electrodos se va a dar de cualquier manera. ¿Cierto, ingeniero? Sí. Porque yo lo hacía Y abajo, donde tomaba el pulso, pero realmente cuando el ingeniero me indicó, la pulsera lo abarca todo. Entonces, si está bien colocado, era indistinto, arriba o abajo. sí, no hay, ahí ahora sí que ya es por comodidad de ustedes, si lo quieren abajo el cable, porque el cable luego a veces es molesto traerlo arriba, o si lo quieren traer abajo, o si lo quieren traer al lado, eso ya es cuestión de comodidad de cada uno. ¿Y los electrodos adhesivos, señorita Gina? Ah, eso es súper importante. Por ejemplo, en el rostro tenemos las polaridades a la inversa. Si mi mano derecha es positiva, la parte izquierda de mi cabeza es la positiva, ¿cierto, ingeniero? Cierto. Entonces, si lo voy a tomar para la migraña o para la terapia de ojos, si te lo pones aquí, pues tienes que pensar en, bueno, solo no te preocupes tanto, el Gili lo va a hacer por ti, ponerlo positivo o negativo, pero sí colocarlos de manera precisa. Yo, por ejemplo, cuando me quité los lipomas, que tenía muchos años de tenerlo, me lo puse en las costillas porque ahí tenía muchas bolitas de grasa y se cumplió que en 3 días se quitaron lo que tenía por años de que no se desaparecían. Dependiendo de lo que estás trabajando. Exacto. Y también los electrodos son muy útiles para colocarlos en ciertos puntos estratégicos. Por ejemplo, cuando trabajamos canales de meridianos, ¿sí? Entonces buscamos la ilustración del canal de meridiano y lo adecuado sería ponerlo en un punto de inicio del canal de meridiano y otro en el otro punto extremo de ese canal de meridiano. Y entonces quizá puedan llegar incluso a sentir la corriente, porque ahí sí está fluyendo energía de la energía del chi, que es lo que maneja la medicina tradicional china, más la corriente eléctrica, más el flujo de información. Entonces, tengan por seguro que van a sentir una pequeña corriente, muy pequeñita, pero lo van a sentir. Sí, Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, en hacer, complementar el manual de la TAMLUZ para que tengan esas fotografías y vean todo el meridiano, cómo recorre tu organismo, para que de manera precisa también lo puedas trabajar más adecuadamente. y bueno, la tercera causa es la hidratación. Si tú no tienes una hidratación adecuada, no puedes entonces esperar que los electrones fluyan de manera adecuada. Recuerda que los electrones están fluyendo o están brincando a través de unos elementos que se llaman electrolitos. Y los electrolitos tienen que ver con los minerales y con la parte del líquido que tenemos dentro de nuestra piel, la humedad. Si eso no existe en nuestro organismo, pues normalmente les va a costar más trabajo a los electrones estar haciendo ese desplazamiento. Entonces, lo adecuado es que tengas una buena hidratación, que estés consumiendo agua constantemente, y si no, pues bueno, ahí después compartiremos con ustedes
un suero que es un suero isotónico, que es muy sencillo de hacer y que los va a hidratar en un 2x3, ¿sí? Y que también los va a restaurar tanto de electrolitos, de minerales y de otros elementos que les va a ayudar. Les va a permitir alcalinizar, les va a permitir hidratar, les va a permitir precisamente mineralizar y otras cuestiones más que bueno, ya veremos más adelante. Y por último, un bloqueo de la persona. Y esto es real. Hay ocasiones en que la persona puede llegar con ustedes y dice, ¿sabes qué? Yo no siento nada, no creo en esto, simplemente no pasa nada por mi cuerpo. Y entonces mi cuerpo le está dando una orden exactamente a toda la sensibilidad en piel, a toda la piel, en donde le dice, ¿sabes qué? Bloquéate, no dejes pasar a los electrones. Y claro, como son muy pequeñitos, son corrientes muy pequeñas, pues realmente les costará trabajo estar entrando y también veremos este tipo de elementos. Yo lo que normalmente hago cuando detecto que hay un bloqueo en la persona, detengo este programa, abro otro programa totalmente diferente que sea contrario a lo que esa persona esté pensando y lo pongo. Y normalmente siempre me da dado resultado, ¿no? Por ejemplo, le estoy poniendo un programa de dolor o un programa de desintoxicación y la persona está bloqueada, pues me voy a un programa, por ejemplo, de chakras o un programa de flores de Bach para manejar las emociones y entonces ahí inmediatamente hay un desbloqueo. Entonces eso también es muy, muy válido. ¿Qué pasa cuando no marca porcentaje debajo del círculo? Ok, cuando no marca porcentaje debajo del círculo es porque en ese momento Gili está haciendo un censado, está empezando a detectar qué es lo que necesita tu cuerpo para que después lo aplique. Y normalmente ese proceso de censado, en donde no hay progreso, está entre este rango que les voy a mostrar aquí. Desde este punto va girando hasta este punto, que es normalmente donde están estos disquitos. Hasta ahí hace todo este proceso, que normalmente es un tiempo entre 3 y 5 minutos. Entonces, Gili está mandando 5 minutos, y ya que hizo esto, entonces Gili vuelve otra vez, y aquí, a partir de este punto, ya comienza a enviar las corrientes, y empieza a detectar qué corriente es la que tú necesitas, o qué corriente es la que no necesitas. ¿Sí queda entendida? ¿Sí contesté a su pregunta? Alma. Y cuando pasa al final del programa. Ok. A veces, Gili está trabajando, está mandando, y lo vemos aquí, está mandando una frecuencia y está mandando este porcentaje. De repente cambia una frecuencia y aquí ya no aparece nada. Gili tiene un programa, es decir, es un programa en donde tiene una lista de corrientes que está mandando. Entonces, de repente dice, vas a mandar los electrones a 1 Hz, y de repente aquí me aparece 1 Hz. Vas a mandar ahora los electrones a 10 Hz, y ahora me aparecen 10 Hz. Vas a mandar electrones a 15 Hz, a 100 Hz, a 75.9 Hz. Entonces, es una lista que dura normalmente, si todo va bien, alrededor de la duración del programa, que puede ser desde 20 minutos hasta 70 minutos. Si dentro de esos, vamos a suponer, Pure, 55 minutos, y entonces hay una lista de corrientes que se van a estar enviando, y si el cuerpo necesitara cada una de esas corrientes, el programa va a durar exactamente 55 minutos. Pero vamos a suponer que tu cuerpo no necesitó 100 frecuencias o 100 corrientes. Entonces, aquí dice, a ver, voy a mandarla de 75.9, y entonces el sensor la manda, y los electrones llegan del otro lado y dicen, no, ¿qué crees? Que no, este cuerpo no necesita esta corriente. Ah, perfecto. Entonces, pues en lugar de ir avanzando del 0 al 100%, pues dice, ok, me paso a la siguiente. Y si de repente otra vez viene otra frecuencia y no la necesitas, pues de repente otra vez se salta esa frecuencia y no la necesitaste. De hecho, hay personas que de repente dicen, oye, es raro porque Pure duraba 55 minutos y me lo puse y me duró como 40 o como 35. Ah, pues eso quiere decir que no necesitaste el Pure de manera intensa porque tu organismo estaba más o menos adecuado y solamente necesitaste algunas corrientes de toda la lista que te maneja ese programa de Pure. ¿Sí se entiende, Silvia López? Sí, muy claro, gracias. Ok, un gusto. ¿Algún otro comentario, señorita Gina? No, no hay nada en el chat ni manos levantadas.